Bien, un saludo a todos. Nos encontramos ahora un día más con este tema relacionado a las hipótesis. En lo particular, este tema me emociona bastante. Me parece un tema sumamente valioso, sumamente complejo. Ha sido realmente un reto cognitivo enfrentarse al tema de las hipótesis y tratar de hacerlo de manera novedosa, creativa y sobre todo lo más apegado posible a la teoría. Espero haberme aproximado lo más posible a la construcción de las hipótesis bajo el pensamiento de Rojas Soriano, que ha sido el pilar fundamental para esta clase, dada la cantidad y la complejidad de las fuentes teóricas que presentan para las hipótesis. He decidido no mezclar enfoques o teorías porque eso puede generar más confusión. Sin embargo, sabemos y conocemos que no es la única fuente teórica para hablar de las hipótesis, pero al hablar de investigaciones sociales, que es la parte que nos compete como profesionales de la salud mental, me pareció que era la teoría que más encuadraba o que más encajaba con nuestra profesión, y en lo particular me parece que es una información realmente valiosa. Cabe destacar también el hecho de que mis agradecimientos al doctor Rojas Soriano por su invaluable aporte a la ciencia. Déjenme decirle que en la parte de los comentarios usted puede encontrar el enlace para que usted vaya a la página oficial de Rojas Soriano y ahí puede usted descargar los libros completamente gratis. Es una de las cosas y es una de las virtudes maravillosas de este personaje, de este autor, que rompe todos los estereotipos y da a conocer su bibliografía, su producción, su trabajo, lo da completamente gratuito. Es algo increíblemente valioso, invaluable, y me parece que es un aporte significativo a la construcción de nuevos conocimientos y al enriquecimiento del desarrollo de la ciencia. Bien, para no prolongar más la parte de la introducción, vamos a darle. Bien, veamos entonces en cómo estamos, dónde estamos parados. Tenemos este tema que yo se los compartí en la tarea a ustedes, y como el proceso de investigación sigue siendo dinámico, pues ha sufrido algunas modificaciones, si ustedes pueden observar. Este esquema es para que ustedes vean más o menos dónde estamos parados. Ya vamos a ver cómo nos va a ayudar este esquema más adelante. Y aquí es donde nosotros podemos ver en un esquema, en una matriz, como yo les llamo, todo el contenido de lo que sería el planteamiento del problema por cuestiones de espacio. Por ejemplo, cuando vemos la parte de la justificación, solamente le puse cuál es la importancia, ¿no? Para tratar de hacerlo un poco más acotado, para que nosotros veamos. Si no logramos leer con detenimiento los objetivos particulares, pues no se preocupen, no hay ningún problema. Estos lo pueden ver ustedes en la tarea, son los mismos que estaban en la tarea. Bien, ahora, ¿para qué nos va a servir este esquema? Este esquema nos va a servir precisamente para ver dónde es que se ubican las hipótesis de investigación y cuál es su función dentro de la investigación. Veamos entonces cómo quedaría la hipótesis, que está acá en la parte de abajo. Aquí dice hipótesis. Aquí tenemos la hipótesis. Bien, entonces tenemos la hipótesis que queda de la siguiente manera. Leamos el tema y después la hipótesis. El tema es adecuación curricular en estudiantes con necesidades especiales de atención y su relación con la deserción escolar. Y la hipótesis sería la deficiente adecuación curricular en estudiantes con necesidades especiales produce deserción escolar. Bien, entonces tenemos aquí dos variables, tenemos una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, la variable independiente consiste en la
adecuación curricular y la variable dependiente se convierte en la deserción escolar. Ahora, ¿para qué sirve esta flecha amarilla que nosotros vemos? Estas dos flechas amarillas. Estas dos flechas amarillas nos sirven a nosotros para ver, en este caso, cómo se concatenan o relacionan con los objetivos. Dentro de la estructura del informe, las hipótesis aparecen después de los objetivos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos el trabajo de investigación, al principio nos surgen hipótesis de trabajo, las llama Rojas Soriano. Estas hipótesis de trabajo nos ayudan a ir avanzando en el desarrollo del trabajo. Sin embargo, en la estructura del informe aparecen más adelante. Si nosotros queremos verlo dentro de una estructura cognitiva dentro de nuestro cerebro, las hipótesis surgen antes de los objetivos. Sin embargo, dentro de la estructura del informe es a la inversa. Entonces eso puede generar un poco de confusión. Si nosotros lo queremos ver en términos relativos, lo ideal sería que cuando nosotros elaboramos el planteamiento específico del problema, que nosotros lo vemos aquí, dice, ¿cuál es la relación entre la adecuación curricular en estudiantes con necesidades especiales y la deserción escolar? Ahí nosotros vemos el planteamiento específico del problema. Cuando nosotros hacemos el planteamiento específico del problema, lo ideal sería que al mismo tiempo nosotros construyéramos nuestra hipótesis y esto nos va a ayudar a construir los objetivos. ¿Por qué nos va a ayudar a construir los objetivos? Porque los objetivos operacionalizan la hipótesis, es decir, los objetivos tienen el carácter de acción, nos dicen qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para este caso, tomamos la adecuación curricular como variable independiente y la volcamos sobre los objetivos particulares porque es lo que vamos a investigar. Y la deserción escolar la tomamos para el objetivo general, que es lo que engloba todo. En este caso, explicar los factores que propician la deserción escolar en estudiantes con necesidades especiales de atención. Entonces, los objetivos particulares, ya cuando nosotros los operacionalizamos, dicen identificar las necesidades especiales de atención que poseen los niños dentro del aula, exponer las condiciones socioeconómicas de los alumnos, identificar las estrategias de adaptación curricular. La que no está ahí es diseñar un programa que coadyuve a la deserción escolar. Esa no está relacionada directamente con la hipótesis, pero es un requisito la mayoría de veces cuando nosotros construimos objetivos de investigación, incorporar dentro de los objetivos la posible solución al problema, es decir, la propuesta que nosotros estamos dando al problema. Bien, déjenme decirles que voy a hacer dos aclaraciones fundamentales cuando hablamos de los alumnos con necesidades especiales de atención, que aquí este tema surge en dos vías. Una vía es producto de una capacitación recibida por mi persona a través del Infod. Esta es una investigación previa que hicimos con unos compañeros de trabajo que estaba estructurada de manera similar. Entonces de ahí fue que se rescató. Y la segunda es que cuando hablamos de los niños con necesidades especiales de atención, nos estamos hablando específicamente de aquellos alumnos que no tienen discapacidad física o mental, que no tienen un problema de aprendizaje diagnosticado y que presentan dificultades en el aula que no son explicables por ninguna de las vías anteriores. Es decir, son niños que tienen bajo rendimiento escolar, es decir, que no están aprovechando de mayor manera el desarrollo de sus clases o la apropiación de los contenidos como tal. Y son niños que necesitan, que merecen una atención particular para mitigar los efectos de este problema que tienen
y que no está diagnosticado con entereza o con propiedad. A eso nos referimos con niños con necesidades particulares de atención. Para aclarar, antes de empezar con el tema de las hipótesis, los niños con necesidades especiales de atención son prácticamente todos los alumnos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque esto está concatenado con la adecuación curricular. Las teorías educativas dicen de que el docente tiene la tarea de hacer las adecuaciones pertinentes para que cada niño aproveche en equidad de condiciones el proceso de enseñanza-aprendizaje. Equidad, es decir, que todos aprendan en la misma medida, y eso no se logra con una adecuación estándar, es decir, con una homogenización, dándole el mismo contenido a todos. Se hace dándole contenidos distintos a cada alumno, o es decir, adecuando los contenidos a las necesidades de cada estudiante. Esto es sumamente complejo dentro de un aula de clases, pero no quiere decir que sea imposible hacerlo. Bien, veamos entonces la siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos lo que es una definición de hipótesis. Es la formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados, sistemáticos, teóricos y empíricos. Esta parte de empíricos es importante, en la que se establece una relación entre dos o más variables. Esta parte es importante. Tienen que haber por lo menos dos variables. Y esto para poder explicar y predecir en la medida posible los fenómenos que nos interesan en el caso que nosotros estamos estudiando y en el caso que se compruebe la relación establecida. Veamos entonces cuáles son las características de las hipótesis. En primer lugar, las hipótesis surgen al momento de enunciar el problema. Volvemos de nuevo al carácter dialéctico del proceso de investigación. Si bien en el informe de investigación las hipótesis aparecen en otro lugar, las hipótesis surgen al momento de enunciar el problema. Cuando nosotros construimos el planteamiento del problema y el planteamiento específico del problema, ya tenemos que ir construyendo nuestra hipótesis. Esto es sumamente importante. Las hipótesis de trabajo empiezan a negar el problema. Volvemos al tema de Rojas Soriano con las hipótesis de trabajo, y estas no hay que confundirlas con las hipótesis que surgen o que aparecen en el informe. Las hipótesis de trabajo son hipótesis que los investigadores se hacen para avanzar en el desarrollo del informe o de la investigación como tal. Son preguntas que surgen y que hay que darles respuesta. Entonces, esas hipótesis ayudan a avanzar en el desarrollo del trabajo mientras se está construyendo el proceso de investigación. Estas hipótesis son importantes y niegan el problema, porque en la medida que nosotros construimos hipótesis, en esa medida nosotros le estamos dando solución al problema. En la medida que nosotros decimos que el problema va por aquí o va por allá, tiene esta respuesta o esta otra respuesta, ya tenemos adelantada la respuesta al problema que nosotros estamos planteando. Cuando las hipótesis se comprueban científicamente, estas se convierten en leyes. Este no es un proceso que se dé de la noche a la mañana o que sea automático. El proceso de construcción de las hipótesis en leyes se logra cuando tenemos una teoría, un cuerpo de conocimientos, y tenemos una hipótesis lo suficientemente sólida y lo suficientemente comprobada a nivel empírico para poderla convertir en ley. Pero esto no es fácil y no se logra tan sencillamente. Bien, veamos entonces la siguiente. Las hipótesis tienen que apoyarse tanto en conocimientos teóricos cuando existen como en información empírica.
y volvemos entonces al mismo problema de las investigaciones sociales. Volvemos entonces al mismo problema. Dentro de las investigaciones sociales, el problema con lo que nos encontramos siempre es el mismo: la dificultad para encontrar teorías que apoyen o que expliquen los fenómenos sociales a cabalidad, completamente, enteramente. Entonces, no es posible en muchas ocasiones encontrarnos con teorías completamente estructuradas o completamente desarrolladas que expliquen a cabalidad los fenómenos. Sin embargo, estas teorías deben de apoyarse en cuerpos teóricos que estén dentro de los marcos de la ciencia. También deben de estructurarse de acuerdo con la forma que se ha orientado el planteamiento del problema. No podemos plantear una hipótesis que no esté contenida dentro del planteamiento del problema. La hipótesis debe de tener relación directa con el planteamiento del problema. Tiene que ser prácticamente el mismo, solamente que con forma de respuesta. Esta parte es importante que nosotros la comprendamos, porque muchas veces los alumnos surgen con hipótesis que están alejadas completamente del tema de investigación. Y por último, en la práctica, muchas investigaciones carecen de hipótesis debido a la falta de datos empíricos o de elementos teóricos. Y esto es algo bien común. No es camisa de fuerza la utilización de las hipótesis. Lo que sí es necesario y es evidente que las hipótesis son un valioso aporte para los procesos de investigación científica. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros no construyamos hipótesis dentro de nuestro informe de investigación, tenemos hipótesis de trabajo que guían nuestro proceso investigativo. Y tenemos, en el caso de que utilicemos el modelo de Sampieri, las preguntas de investigación también. Entonces, no es camisa de fuerza la utilización de las hipótesis, pero son una herramienta, un instrumento que nos permite avanzar en el desarrollo del conocimiento. Bien, ahora veamos. Es importante subrayar que las hipótesis deben de estar sustentadas correctamente en conocimientos teóricos y empíricos antes de pasar a la comprobación. Aquí se impone otra ley. Vean cómo lo subrayo en rojo. Leámoslo detenidamente. En la medida que una hipótesis se encuentre apoyada en los marcos de la ciencia y en las teorías generales y particulares respectivas, y recuperen los aspectos empíricos relevantes, habrá una mayor posibilidad de que se comprueben en los términos planteados, o que los ajustes sean menores en comparación con aquellas hipótesis que se sometan a comprobación sin estar fundamentadas de forma adecuada. Esto que ustedes ven en rojo es una hipótesis. Eso que ustedes ven en rojo es una hipótesis. Una hipótesis que se convirtió en ley. Ahí estamos viendo cómo es que las hipótesis se convierten en leyes científicas. Entonces, en la medida que usted fundamente su hipótesis en los marcos teóricos de la ciencia, en esa medida habrá mayor posibilidad de que se comprueben en los términos planteados. Si usted no la apoya en los marcos teóricos de la ciencia, entonces en esa medida tendrá más dificultades para comprobarla, y por ende su proceso de investigación científica, su trabajo de investigación va a verse mermado por las dificultades. Las hipótesis y la realidad concreta. Veamos esta parte. La realidad concreta está compuesta por las relaciones entre fenómenos que son complejas, contradictorias, esenciales y secundarias. La realidad como tal es compleja. Asimismo, los fenómenos variables, en este caso, se vinculan entre sí de diferente manera según sea el momento histórico de que se trate. Siempre estamos viendo la importancia de tener en cuenta el marco histórico.
Una variable se relaciona con múltiples variables en un proceso de cambio permanente de la realidad. Volvemos otra vez al ejemplo del dinamismo y de la característica de los fenómenos sociales que son multicausales y están relacionados con multiplicidad de sucesos o fenómenos. Y entonces por eso es que se vuelve difícil teorizarlos, estudiarlos, reducirlos, acotarlos, etcétera. Son verdaderamente complejos y son extremadamente dinámicos precisamente porque de esa forma somos los seres humanos. No estamos estudiando ni papas, ni verduras, ni zanahorias. En este proceso dialéctico, esta palabra va a resaltar bastante dentro de Rojas Soriano. Algunas variables pueden ser vistas como causas directas o indirectas y otras se manifiestan como efectos. Eso quiere decir que las variables independiente y dependiente, dependiendo de cómo nosotros configuremos nuestros temas de investigación o desde la perspectiva que nosotros las veamos, pueden darse vuelta. Una variable independiente puede convertirse en una dependiente y una dependiente en una independiente dependiendo de cómo nosotros elaboremos nuestro tema de investigación y lo que nosotros pretendamos investigar. Las variables independientes se consideran como las causas posibles de los fenómenos que se estudian y originan diversos efectos. Estos se llaman variables dependientes, los que se encuentran relacionados entre sí y pueden repercutir bajo ciertas circunstancias en las causas. ¿Sí? Veamos entonces. Además, las variables dependientes efectos dan lugar a nuevos fenómenos convirtiéndose aquellas en variables independientes. Ahí estamos viendo el carácter dinámico de los procesos sociales. La realidad es un proceso dialéctico y por lo tanto no se presenta como una secuencia de objetos que siguen una trayectoria única ni mecánica. Esta parte es importante. Vamos a subrayarla con amarillo para que resalte. Entonces nos encontramos frente al hecho de que los fenómenos de la realidad no siguen una trayectoria única ni mecánica. Esa es la diferencia fundamental de los fenómenos sociales con los demás fenómenos de la naturaleza. Asimismo, las relaciones entre las variables casi nunca es directa, es decir, lineal. Hay diversas variables intermedias que actúan de manera diferente según sean las condiciones sociohistóricas específicas de los sucesos o fenómenos. De este cúmulo de múltiples aspectos y relaciones complejas y contradictorias que se observan en la realidad concreta, vista como una totalidad, que estamos viendo que tenemos que ver la realidad como una totalidad. Aquí tenemos la realidad como una totalidad. El investigador debe separar en el pensamiento vía la abstracción aquellas variables que de acuerdo con la teoría y la práctica científica consideran más esenciales para construir sus hipótesis. Es por esto que las hipótesis se vuelven realmente complejas porque es un proceso de abstracción. Hay que utilizar la corteza frontal para elaborarlas. Para evitar formular hipótesis poco relevantes, es necesario revisar críticamente la teoría existente, así como mantener un contacto permanente con el objeto de estudio. Entonces, aquí lo vamos a subrayar también esto de revisar críticamente. Debemos de tener un pensamiento crítico
frente al cuerpo de conocimientos. Debemos de pensar o imaginar que los conocimientos y la teoría no está escrita en piedra. Y por último, es recomendable también discutir el proyecto con otros investigadores. Al fin de cuentas, trabajan sobre el mismo asunto o sobre temas afines. Y entonces se vuelve pertinente también darse la dosis de humildad y hablar con otros colegas o compañeros que estén estudiando fenómenos similares. Bien, veamos entonces algunas conclusiones con respecto a esta parte. Y aquí ya los tengo marcados con rojo. Empero, el proceso de elaboración de hipótesis no sigue solo el método deductivo. Ya les expliqué esto. No es estrictamente deductivo, por lo menos no es así dentro de los fenómenos sociales. Si bien nosotros debemos de sacar las hipótesis de la teoría, no siguen solo el proceso deductivo, sino que también el método inductivo, es decir, de la conjunción de ambos, de lo deductivo y de lo inductivo. ¿Esto por qué? Porque las hipótesis deben de situarse en la realidad concreta, deben de tener una relación con la realidad concreta. Esto debe situarse dentro de la perspectiva dialéctica también. Eso significa que ir de lo general a particular hasta encontrar las relaciones más específicas entre los fenómenos y sucesos. Y entonces esto le va a dar sentido a la teoría y entonces se va a hacer más pertinente para el desarrollo de la ciencia. Y a su vez, en este proceso también se debe de contextualizar los elementos de la realidad concreta. Esta es la información empírica en un cuerpo de conocimiento, dice, a fin de evitar caer en un análisis empirista del fenómeno, es decir, solamente con lo que observo, solamente con lo que veo. Y entonces esto nos va a permitir observar los elementos o aspectos y las relaciones más esenciales de la realidad concreta. Y entonces eso nos va a permitir la construcción de hipótesis más sólidas, mejor desarrolladas y mejor concatenadas con la realidad. Y nos va a permitir en última instancia explicar o resolver los problemas concretos de la realidad. Bien, veamos entonces cuál es la función de la hipótesis en la teoría y en la investigación social. Primero vemos que hay un divorcio aparente en la teoría y la investigación empírica. Esto ha conducido a dos enfoques que, en lugar de complementarse, algunas veces se manejan aislados y en otras se contraponen al explicar o interpretar la realidad social. Si usted es acucioso, sabe de cuáles son los dos enfoques que estamos hablando. Estamos hablando del cualitativo y del cuantitativo, como si se trataran de dos abstracciones de la realidad completamente antagónicas, contrapuestas. Es decir, que por un lado están las investigaciones teóricas y por otro lado están las investigaciones empíricas. Por un lado están las investigaciones cuantitativas y por otro lado están las investigaciones cualitativas, como que si no se pudiera homogenizar, es decir, como que no se pudiera emparentar, como que no estuvieran relacionadas y están relacionadas dentro de una relación dialéctica. Y entonces aquí vemos un pequeño esquema que lo explica. Y entonces aquí estamos viendo el proceso de la conjunción entre las teorías y la investigación social. Entonces, lo que estamos viendo es de que sin la teoría no podemos tener investigación empírica y sin investigación empírica no podemos tener teoría. Entonces es absurdo pensar que están en polos opuestos o contrapuestos los dos enfoques cuando ambos propician el desarrollo de la ciencia. Entonces vemos
que de las teorías surgen las hipótesis. De las hipótesis se pasa a la investigación empírica. De la investigación empírica se pasa a la comprobación de las hipótesis y luego estas vuelven a la teoría. Lo que se vuelve distinto, si nosotros queremos verlo de esa manera, es el punto de partida. Es el punto de partida de donde surgen tanto el enfoque cualitativo o cuantitativo. El enfoque cualitativo lo podemos ver que surge a partir de la investigación empírica, pero ese es el punto de partida, no importa de dónde parta. Si nosotros partimos con la investigación cualitativa desde la investigación empírica, nosotros vamos a ir hacia la comprobación de las hipótesis y esto va a ir hacia la teoría y luego vamos a volver de nuevo a las hipótesis. O si nosotros queremos ver las investigaciones cualitativas, también pueden surgir de las hipótesis. Nosotros podemos tener hipótesis previas que surgen de la teoría y que nosotros las queremos comprobar en la realidad a través del método cualitativo. Entonces tomamos hipótesis de investigaciones previas o de la teoría y nosotros vamos a la investigación empírica y hacemos una investigación cualitativa, vemos si estas hipótesis se comprueban con la teoría, no necesariamente a través de la construcción de hipótesis, pero nosotros vemos la relación que tienen las hipótesis con la teoría. Es decir, surgen del mismo canasto. Tenemos la teoría y tenemos la hipótesis. Nosotros vamos a la investigación empírica y comprobamos a ver si eso es cierto. Si se concatenan, se relacionan o que si están vinculadas directamente o si explican los fenómenos sociales. Y luego volvemos de nuevo a la investigación empírica. Entonces estamos viendo de que no importa del punto de partida de donde nosotros lo veamos, siempre vamos a tener a la teoría, siempre vamos a tener a las hipótesis y siempre vamos a tener a la investigación empírica, independientemente de cómo nosotros diseñemos o elaboremos nuestro proceso de investigación. Siempre vamos a volver a la teoría y siempre vamos a ir a la realidad. Una investigación teórica per se dentro de las investigaciones sociales es letra muerta. Es decir, tiene poca relevancia para el desarrollo de la ciencia. Muy poca relevancia. Al mismo tiempo, una investigación enteramente empírica va a carecer de sustentación teórica si nosotros no la vinculamos o no la relacionamos directamente con la teoría. Y esta vinculación se logra a través de las hipótesis, que son las que intermedian o las que dialogan entre la teoría y la realidad. Veamos si tal vez le damos un poco más de claridad a esto con este pasaje. Y es en la medida de lo posible alguna conclusión de esto, ¿no? La suposición por sí sola, tomada aisladamente, no desarrolla el conocimiento. Esto es empírico. Cumple su función solo si está relacionada con el conocimiento anterior. La teoría. El valor heurístico de las hipótesis radica en que une lo viejo con lo nuevo, es decir, lo ya conocido, la teoría, con lo nuevo, con lo que se busca. Esto se busca en la realidad concreta. Entonces, las teorías unen la teoría con la realidad. Esa es la función de las hipótesis. Veamos entonces cuáles son los tipos de hipótesis que se pueden hacer en investigación social. Bien, tenemos entonces las hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. En términos concretos, estas hipótesis no se deberían de constituir con el nombre de hipótesis como tal porque solamente tienen una variable. Sin embargo, esa es la virtud de la teoría como tal que nos permite adecuar los conocimientos. Entonces, se caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos, son simples afirmaciones sujetas a comprobación. El único valor que tienen es probar la existencia de una característica o cualidad en un grupo social.
Y la forma de comprobar estas hipótesis es muy simple. La forma en la que se comprueban es muchas veces a través de la estadística, es decir, con una encuesta o con un instrumento sencillo. Bien, veamos entonces algunos ejemplos de las hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. Y aquí tenemos adecuación curricular, estrés postraumático, bajo rendimiento académico, efectividad de las TICs, etc. Y así podemos ir con cada una de ellas y hacer investigaciones valiosas, importantes, complejas, grandes, que pueden incluso ser, cada uno de estos puede ser un tema de investigación para una tesis perfectamente o un trabajo de investigación de clase. Veamos. Tenemos las hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza. Asociación. Entonces tenemos que hay un cambio de alteración en una o más variables independientes que va acompañado de un cambio proporcional en el sentido inverso de la variable dependiente. Entonces tenemos que a mayor o menor X, mayor o menor Y. Tampoco permiten explicar los fenómenos. También reciben el nombre de hipótesis estadística. Los procedimientos para verificarlos son cruzamiento de ítem, información estadística, etc. Veamos entonces algunos ejemplos de hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza. Entre más días pasen los habitantes de El Salvador en cuarentena, mayor será el impacto económico en sus bolsillos. En la medida que más habitantes de El Salvador respeten la cuarentena domiciliar, menor será la cantidad de días en cuarentena. Veamos entonces las variables. Mayor X, mayor Y. A mayor X, menor Y. Ahí estamos viendo entonces cómo se relacionan las variables entre sí, la dependiente y la independiente. Ahora tenemos las hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Estas hipótesis son de relación causal y permiten explicar y predecir con determinados margen de error los procesos sociales. Pero veamos que no es tan fácil como parece. Bien, entonces vemos de que en primer lugar tienen una gran importancia para la investigación social. Esto porque estas sí permiten explicar y predecir sucesos o fenómenos. Entonces, en ese de que podemos explicar o predecir fenómenos, podemos influir en esos fenómenos o sucesos. Y esto se vuelve realmente difícil dado la complejidad de la interpretación de la realidad social. Es muy difícil afirmar con toda certeza este tipo de hipótesis. Y el proceso de causalidad social encierra distintos significados. Veamos entonces qué significa eso.
Bien, veamos entonces ahora qué significa esto de causalidad social. Para que este tipo de hipótesis sea considerada verdaderamente científica y objetiva, debe de cumplir estos tres parámetros. En primer lugar, la existencia de la variación concomitante, covariación. Esto es, si varía la variable causal o independiente, habrá un cambio en la variable o efecto en la dependiente de acuerdo con la tendencia señalada por la hipótesis. La covariación establecida no es producto de factores extraños o aleatorios, por lo que la relación establecida entre las variables sucede efectivamente en la realidad y la variable causal o independiente ocurre antes que la variable o efecto dependiente. ¿Qué significa esto en español? Lo que significa es que este tipo de hipótesis rara vez surgen en las investigaciones sociales, dado el hecho de que casi siempre en los fenómenos sociales hay intervinientes. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales son multicausales y tienen multiplicidad de efectos. Entonces, decir de que solamente una causa produce este efecto sería algo extremadamente raro de ver. Sin embargo, hay investigaciones sociales que han logrado este nivel de abstracción. No podemos decir que no, pero es muy poco común. Lo curioso de todo esto es de que son las hipótesis más fáciles de hacer, pero son las hipótesis más difíciles de comprobar, porque lo único que decimos aquí que X causa Y. Eso es todo lo que decimos. Pero lo difícil es comprobarlo con el rigor científico que esto merece. Eso, queridos amigos, es sumamente complejo y sumamente difícil. Hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. X produce o causa Y. El impacto económico en los bolsillos es producto de la cuarentena obligatoria ante el virus. ¿Qué significa esto? Significa que estamos diciendo que el impacto económico es solamente debido a la cuarentena, lo cual no es cierto. Hay una multiplicidad de factores, sucesos, fenómenos que están involucrados. Y sumamente importante decirle que niega aspectos de la realidad social. Esto estamos hablando de Martín Baró. Si nosotros hacemos este tipo de afirmaciones, estamos negando aspectos de la realidad social. Factores como desigualdad económica, factores como la falta de oportunidades con equidad e igualdad dentro de la sociedad. Estamos hablando de factores de marginación social. Estamos hablando de factores de una multiplicidad de factores, la misma corrupción, el mismo enriquecimiento ilícito, todos esos factores intervienen para que el impacto económico en los bolsillos de los salvadoreños sea más grande. No solamente es producto de la pandemia o del problema que estamos viviendo ahorita. Si nosotros lo vemos así, en términos relativos, pudiéramos decir que sí, es una hipótesis relativamente sencilla, pero lo difícil de esto es comprobarlo con el rigor científico que se merece. Veamos otra. Del irrespeto de los salvadoreños frente a la cuarentena obligatoria, hay una D ahí además, genera la extensión en el tiempo de duración de la pandemia. Entonces, nosotros decimos de que es muy fácil criticar a la persona que anda en la calle en busca de los frijolitos, porque nosotros estamos en la casa bien cómodos, con el delivery, con el salario que nos da el gobierno, estamos bien cómodos desde la comodidad de nuestra casa, con comida. Es muy fácil cuestionar o criticar a las personas que tienen que salir a la calle y tacharlos de maleducados, por ejemplo. Entonces, este tipo de hipótesis son hipótesis con las que hay que tener muchísimo cuidado. Veamos entonces un esquema resumen de las hipótesis.
Aquí tenemos entonces un esquema de resumen que nos va a dejar un poquito más claro la diferencia entre los tres tipos de hipótesis. Las hipótesis descriptivas de una sola variable, que tenemos solamente x, las hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en asociación o covarianza a mayor x, mayor o menor y las hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia, x causa o produce y. Bien, estos son el tipo de hipótesis que nos plantea Rojas Soriano. También están las hipótesis que nos plantea Sampieri, que están concatenadas con la extensión de los procesos de investigación, es decir, con los tipos de investigación, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y hay algunas diferencias, sin embargo, no son realmente sustanciales como para generar preocupación. Dependiendo del modelo teórico que nosotros tomemos, también nosotros podemos hacer algunas diferencias entre las hipótesis. Bien, veamos entonces cuáles son los elementos que deben de tener las hipótesis. Son tres elementos fundamentales esenciales que deben de tener sí o sí cada hipótesis para poder darle el nombre como tal de hipótesis. En primer lugar, unidades de análisis, individuo, grupo, viviendas, instituciones, etc. Como estamos hablando de investigaciones sociales, no estamos refiriéndonos a objetos, a papas, zanahorias, huisquiles, tomates, chiles, etc. Las variables, o sea, las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis. Cuando hablamos de unidades de análisis estamos diciendo que son las cosas que se van a investigar. Las variables son las cosas que se van a investigar. Estas características o cualidades o propiedades cualitativas y cuantitativas. Y elementos lógicos que relacionen las unidades de análisis con las variables entre sí. Estos elementos lógicos son fundamentales o esenciales dentro de las investigaciones, dentro de la construcción de las hipótesis, porque son las que le dan coherencia o sentido a la hipótesis. Entonces veamos ahora lo que es un ejemplo acerca de la hipótesis. Tenemos esta hipótesis de aquí, sacada del libro de Rojas Soriano. Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será años más tarde el índice de delincuencia juvenil en aquellos. Veamos entonces cómo se operacionaliza. Tenemos las unidades de análisis que son, por un lado, los niños y por otro lado, el grupo familiar. Tenemos el rechazo, que será nuestra variable independiente. Y luego tenemos nuestra variable dependiente, que será el índice de delincuencia juvenil. Y luego tenemos nuestros términos lógicos, que serán cuanto mayor es, tanto mayor será. Y así, queridos amigos y chicos y chicas, es como se operacionaliza una variable, que por cierto es el siguiente tema de investigación. El siguiente tema de clase, perdón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la hipótesis y podemos ver cada una de sus partes. Veamos cuáles pueden ser las fuentes de las hipótesis de investigación. Pueden surgir de la teoría, de la observación o de la información empírica disponible. Esta información empírica es la que está constituida en investigaciones previas, en informes de gobierno, estadísticas, censos, etc. Cualquier información que nos ayude a nosotros a la construcción de las hipótesis. Y nosotros estamos viendo de que está relacionado también con el tema de investigación. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de dónde surge el tema de investigación? Pues del mismo lado también surgen las hipótesis.
Veamos, cuando hablamos que surgen de la teoría o del sistema de conocimientos debidamente organizados y sistemáticos, nos referimos a... Y entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo. Cuanto mayores son las riquezas sociales, el capital en funciones, el volumen y la intensidad de su crecimiento, y mayores también, por tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva. Vean cuántas variables tiene esta hipótesis. ¿Cuántas variables tiene? Por Dios santo. Tiene una cantidad exagerada de variables, tanto dependientes como independientes. Vemos entonces cuál es la complejidad de la elaboración de hipótesis sociales que expliquen o que den razón a los fenómenos sociales y que los puedan predecir también. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto en español? Lo que nos está diciendo es que en la medida que seamos más y seamos más personas y más consumidores, en esa medida se va a necesitar más fuerza de trabajo y se va a necesitar engrosar los procesos de producción de bienes o servicios. Lo que nos está diciendo es de que aquí estamos como en los tiempos del café con las fincas. Ustedes no vieron cómo funcionaban o no conocieron. Esto lo vi en una clase gracias a un buen maestro que me dio clases de metodología e investigación. Nos hacía el ejemplo de la finca de café y nos explicaba de que le daban al trabajador unas monedas. Lo gracioso de la moneda es de que solo funcionaba dentro de la finca, igualito que los países. Entonces, la idea era de que usted trabajaba de sol a sol para ganarse sus billetillos, pero el único lugar donde los podía gastar era adentro de la finca. Mire qué bonito. Entonces, lo que usted ganaba lo dejaba siempre en la finca, no se llevaba nada, porque ahí estaba todo. Ahí estaban las tiendas, ahí estaban los víveres, ahí vivía y comía, etcétera. Entonces el dinero que usted ganaba, su fuerza de trabajo, regresaba de nuevo a la finca. Y así sucede con los medios de producción actual, sobre todo con los medios de producción en masa. En la medida que usted consume más, la fábrica produce más y es decir, necesita más trabajadores y entonces ahí es donde está el ejército de reserva, que es el que aparece al final de la hipótesis. Bien, también de las observaciones o hechos o fenómenos concretos o sus posibles relaciones. Aquí es el procedimiento inductivo. Al igual que como les decía yo de que surgen por la vía deductiva y por la vía inductiva los temas de investigación, así surgen también las hipótesis. Esto raya un poquito con la teoría o con lo que nosotros tenemos de conocimiento acerca de la construcción de hipótesis, porque normalmente se nos enseña que la construcción de hipótesis se da por la vía deductiva, pero no es la única vía para la construcción de hipótesis. También se pueden hacer a través de la vía inductiva. Entonces, son observaciones de hechos o fenómenos de la realidad concreta que se vuelven en hipótesis y por ende después se convierten en investigaciones sociales. De la información empírica disponible, investigaciones, experiencias, estadísticas, hipótesis, eh, experiencias de intuición, etcétera. Incluso de las mismas investigaciones que la persona haya hecho en el pasado y que ha dejado inconclusas, o de las hipótesis anteriores que se hayan hecho en investigaciones anteriores,
o de las conclusiones de las investigaciones anteriores se pueden también elaborar nuevas hipótesis y por ende nuevas líneas de investigación científica. Bien, veamos entonces ahora la forma adecuada de plantear las hipótesis. Tenemos una flecha aquí, la flecha no nos vaya a confundir, no estamos hablando de que esto debe de tener un carácter lineal, siempre debe tener un carácter dialéctico y un proceso dinámico, pero esta línea nos va a ayudar a nosotros a distinguir que en la medida que nosotros hagamos cada una de estas pautas, en esa medida vamos a avanzar en el desarrollo de nuestra investigación científica. En primer lugar, estas hipótesis deben referirse a un ámbito determinado de la realidad. Sabemos de que la realidad es tan grande que no puede ser estudiada en su conjunto, en su totalidad. Entonces necesitamos algo muy específico de la realidad que se va a convertir en nuestro objeto de estudio. Los conceptos de las hipótesis deben de ser precisos y claros. Muchas veces nos encontramos frente al problema que los investigadores sí entendemos lo que nosotros estamos escribiendo, pero el lector no lo comprende. Entonces, en esa medida debemos de ser empáticos y darle cierto carácter a los planteamientos para que sean claros y precisos. Los conceptos de las hipótesis deben de contar con las realidades o referentes empíricos y observables Es decir, que lo que aparece en la hipótesis debe de poderse ver en la realidad, debe de poderse comprobar empíricamente. Si no es así, entonces esa hipótesis está mal planteada. Y el planteamiento de las hipótesis debe de prever cómo se va a solucionar. Igual, una hipótesis que no pueda ser comprobada en la realidad es una hipótesis que no nos sirve y por ende es una investigación que no va a dar frutos. Veamos distintas modalidades que pueden adoptar las hipótesis dentro de la investigación social. Casi siempre dentro de los fenómenos sociales nos vamos a encontrar variables intervinientes que modifican sustancialmente la relación entre la variable independiente y la dependiente. Y aquí tenemos las 5 modalidades. Cabe destacar que siempre le decimos a los alumnos, y por esto estamos haciendo el ejercicio, que en la mayoría de veces lo más recomendable es de que el alumno haga solamente una hipótesis con 2 variables, no más de 2 variables. ¿Por qué? Por el nivel de complejidad de la investigación. En la medida que nosotros le metemos más variables a la investigación y a la hipótesis, en esa medida se va a volver mucho más complejo y mucho más difícil comprobarla. Bien, tenemos entonces la presencia de variables intervinientes que modifican sustancialmente la relación entre las variables independiente y dependiente. Veamos cómo estaba la hipótesis original. La deficiente adecuación curricular en estudiantes con necesidades especiales de atención produce deserción escolar. Ahora con la variable interviniente. La adecuación curricular producirá deserción escolar en estudiantes con necesidades especiales de atención siempre y cuando el docente muestre actitud de desidia, de desinterés frente a las necesidades del alumno. Y entonces tenemos la relación entre las dos variables independiente y dependiente y vemos la variable interviniente. Está de chute. Ahí tenemos la variable interviniente. Luego tenemos la existencia de 2 o más variables independientes que expliquen o condicionen el fenómeno. Estas se llaman de correlación múltiple. Aquí tenemos el ejemplo. La deserción escolar está condicionada por la deficiente adecuación curricular
por parte del docente y por la falta de compensación de las necesidades del alumno en el hogar. Entonces tenemos dos variables intervinientes. Tenemos por un lado la adecuación curricular y por otro lado la falta de compensación por parte de los padres de familia. La interacción entre dos o más variables que condicionan una tercera. Veamos el ejemplo. La deserción escolar en los alumnos con necesidades especiales de atención está condicionada por la interacción entre el grado de sensibilidad del docente como por las características psicosociales de la familia del alumno. Vemos dos o más variables que condicionan una tercera. ¿Sí? Las hipótesis transicional. En este caso, una variable condiciona a la otra y esta a su vez actúa como variable independiente respecto a la tercera. Las características psicosociales de la familia de los alumnos y a su vez la falta de sensibilidad docente condiciona el abandono de los estudios en niños con necesidades especiales de atención. Entonces tenemos las características psicosociales de las familias condicionan la falta de sensibilidad del docente y esta a su vez condiciona el abandono del estudio. Veamos, tenemos la relación entre dos o más variables siempre y cuando se eliminen los efectos de una tercera o en otras palabras permanezca la constante la relación parcial. Existe una relación directa entre las necesidades especiales de atención y las características psicosociales de la familia en la deserción escolar, siempre y cuando no se tome en cuenta la acción del docente en el aula de clase. Entonces aquí estamos viendo que cada una de estas puede ser una línea de acción y estamos viendo que la variable interviniente es la acción del docente, que puede incidir en cualquiera de los tres fenómenos o sucesos. Puede incidir tanto en las características psicosociales de la familia como en las necesidades especiales de atención como en la deserción escolar. Definición de conceptos. Cuando nosotros elaboramos las hipótesis, nosotros tenemos la obligación de explicar qué es lo que nosotros entendemos por X y por Y. Y entonces esto es lo que se llama la definición operacional, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero antes de ir al siguiente tema tenemos que tener claro cuáles son los conceptos. Son tres tipos. Tenemos, por un lado, la definición teórica, la definición real y la definición operacional. Entonces, vemos en la definición teórica cómo aparecen los libros, los estudiantes con necesidades especiales de atención. Es aquel, dice, que requiera por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos o atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Pero nosotros lo vamos a entender de otra manera. Esta es la definición real. Tenemos alumnos con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con los que se sigue utilizando una planificación estandarizada. Y entonces tenemos la definición operacional.
La definición operacional es cómo se visualiza este concepto en la realidad concreta y se visualiza en el conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de barreras de acceso y participación y cumplimiento de una educación de calidad con igualdad e equidad de condiciones. Entonces, estamos viendo cómo se dan este tipo de conceptos en la investigación. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos. Y por eso es que surgió el problema, y aquí discúlpenme, yo cometí el error cuando les decía la definición conceptual de las hipótesis que ustedes realizaron, me refería a esta, a la definición teórica. Cabe mencionar que el error mío fue no explicar qué era esto y cómo se comía. Ese fue mi error. Bien, con esto concluimos entonces la clase de ahora. Ha sido un verdadero placer para mí llegar hasta sus hogares a través de esta pequeña clase que nos encontramos el día de ahora. Ha sido un reto mental cognitivo bastante interesante y ha sido una calistenia mental verdaderamente significativa. Espero que les haya gustado y también espero muchas preguntas. Asimismo, también espero que, así como les haya gustado nuestro tema de investigación para el día de ahora, así también se ve reflejado en esos likes y espero también alcanzar a muchas más personas con estas pequeñas aportaciones acerca de lo que es la metodología de investigación, que es uno de los temas que más me apasionan. Bueno, sin más que agregar, entonces chicos, me despido de ustedes, los veo hasta la siguiente semana y gracias por todo. Bye.